Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo, hoy 29 de abril del 2019 y bueno, después de una ausencia de un par de semanas, pues de nuevo vamos atrasados con el análisis. Como sucede en muchos campos, los grandes cambios que se están dando en México a veces eh, son hechos de una manera muy acelerada y bueno, vamos un poco atrasados en estos aspectos. Hay muchas cosas que comentar, pero hoy quiero comentar particularmente la idea que fue relativamente controversial acerca de no evaluar, de no calificar a los niños durante los 2 primeros años de primaria, que en cierta medida ya estaba operando informalmente, al menos en el primer año de primaria, en donde no se permitía que los niños reprobaran este primer año. Y esto nos lleva, bueno, a discutir un par de enfoques sobre la educación preescolar que podrían ser útiles. En mi opinión, eh, esta puede ser potencialmente una excelente decisión para educación inicial, para educación preescolar, complementariamente para la educación comunitaria que ofrece CONAFE, para la educación indígena. Como sucede muchas veces con esta cuarta transformación, hubiera sido mejor, desde mi perspectiva, que se anunciara toda la aproximación a la enseñanza que tendríamos que estar pensando, para lo cual no fuese relevante tener a esta evaluación como algo tan importante, más que anunciar la medida administrativa sin el contenido pedagógico, que me parece que esto fue lo que pasó. Sin embargo, la oportunidad está allí. Me parece que puede ser un gran acierto y sobre eso es precisamente lo que quiero hablar. Y para poder hablar de esto, voy a hablar básicamente acerca de dos aproximaciones a lo que es la educación preescolar. En otros lugares del mundo, preescolar es para nosotros preescolar e inicial simultáneamente. De hecho, son muy pocos países los que hacen esta diferenciación entre educación inicial y preescolar. Así es que en general estoy hablando de todos los niños menores de 6 años y en el caso de los nórdicos, de los cuales quiero hablar un poco también, es incluso menores a los de 7 años. Bueno, una cosa que tenemos que saber acerca de los países nórdicos es que, particularmente Finlandia, y Suecia, es que tienen algunos de los mejores índices educativos del mundo en diferentes niveles. Y una de las características que más impactan a muchos de los otros países es que eh, los países nórdicos no tienen una educación preescolar prescriptiva. Empieza la educación formal, es decir, la educación primaria, a los 7 años de edad, lo que sería prácticamente nuestro segundo año de primaria en México, y es hasta este momento en el que formalmente se les enseña a leer, escribir, a leer, escribir y hacer aritmética básica. Antes de los 7 años de edad, los niños están en estos centros escolares que están dedicados a promover el juego, el bienestar y la socialización. Hay algunas indicaciones curriculares mínimas y a los niños no se les evalúa, no se les califica. Toda la atención está precisamente en que disfruten del aprendizaje, que jueguen, que socialicen y que desarrollen un gusto por el aprendizaje y por continuar con lo que sucede. Ahora bien, ya desde antes de que empezara yo este video, cuando anuncié por Twitter que estaba yo haciendo, que iba a hacer algunas de estas reflexiones, pues mucha gente, bueno, no mucha gente, alguna gente empezó a decirme que las condiciones de los países nórdicos eran completamente distintas a las de México y que no podíamos pensar en importar directamente una política desde estos contextos tan distintos a los nuestros, con lo cual yo concuerdo. Y lo que hago es contestar, bueno, exactamente, entonces, ¿por qué insistimos en importar y defender el modelo anglosajón, que es el que tenemos en México, y que tampoco necesariamente tendría que ser culturalmente relevante en lo que nosotros hacemos? El modelo anglosajón está basado en la evaluación.
está basado en la prescripción y está basado en un currículum bastante prescriptivo y controlado como ese que tenemos en México y centrado en la evaluación de los niños, en el rendimiento escolar, en el dominio de ciertas habilidades que determinan precisamente los avances de los niños. De tal forma que sí son cosas que están bastante diferentes. Pero bueno, antes de empezar a ver estas diferencias y sus repercusiones en los niños, déjenme hablar un poco más de los países nórdicos que están basados en el juego, que están basados en esta promoción del bienestar y que tienen un currículum, pues probablemente de una página, hasta hace algunos años solamente una página de largo enunciando las grandes cosas que se querían lograr en el currículum. La mayor parte del tiempo que los niños pasan en estos lugares, algunos bastante parecidos a lo que serían los hogares, tiene que ver precisamente con la organización que los niños hacen ellos mismos sobre los juegos y sobre algunos proyectos que los niños realizan. Por ejemplo, cuando quieren conocer acerca de los planetas, cuando quieren conocer acerca de los animales, entonces ellos se plantean que quieren hacer cosas y ellos planean acerca de si quieren entrevistar a algunas personas, quizá algunos de los padres mismos de los propios niños, si quieren preguntar a la maestra que prepare algunos temas acerca de lo que a ellos les interese, o si ellos mismos quieren dedicarse a jugar acerca de algunas cosas, bueno, pues emplean su tiempo precisamente en planear qué es lo que quieren y así se pasan los años en este juego, en este bienestar, en esta organización con los demás, en este aprender a vivir juntos, en este aprender a comer juntos, en este aprender a respetarse, en darse cuenta de que juntos pueden conocer, pueden planear, pueden discutir lo que están haciendo en un ambiente relativamente informal, cálido y que ayuda precisamente a resolver estas preguntas, esas inquietudes, estas necesidades que los niños finalmente tienen. Es decir, está centrado en los niños. Mientras que el modelo anglosajón, que es el que tenemos en México, está basado en el currículum. Es un currículum que está desarrollado con los contenidos en algunas ocasiones, con las habilidades, como la enorme lista de 52 o 56, ya no me acuerdo cuántas eran, competencias que tenía el programa de educación preescolar en el 2004 y que se fue transformando un poco hasta lo que tenemos ahora desde el 2004. Recordarán ustedes que con la reforma del preescolar en el 2002 se hizo obligatorio. Tenemos un currículum desde el 2004 que es el que más o menos sigue operando aún y que tiene esas características y que después fue todavía más restringido porque se unificó con lo que tendría que suceder en la primaria. Se empezó a pensar en el preescolar como con este gran objetivo de preparar a los niños para la escuela. Es decir, la mayor significatividad del preescolar no era el preescolar mismo, sino era el papel que tenía para apoyar lo que sucediera en la primaria, ¿no? Esta idea completamente distinta a la nórdica, en donde el énfasis en el bienestar de los niños, el énfasis en el juego de los niños, fue cambiado por qué tan útil podemos hacer este tiempo para que lo hagan bien en primaria. Y esto está asociado a varias de las cosas que están sucediendo. Quizá ustedes no conozcan algunas de estas noticias que tenemos en un país como que es Inglaterra, que tiene este esquema de preescolar semejante al nuestro, donde ahora los exámenes, la apreciación de los aprendizajes de los niños va cada vez aplicándose a edades más tempranas y ahora tienen una primera evaluación a los 4 años de edad. Y está asociada a algunas de las cosas que están sucediendo a la infancia en este país, pero en otros países que llevan un esquema semejante. Y es en donde ya empezamos a ver a niños sufriendo de depresión, a niños que necesitan tomar medicamentos para aliviar la ansiedad,
para aliviar la depresión que están sintiendo y el surgimiento de algunos pequeños, pero presentes, movimientos sociales de padres que están cuestionando al gobierno acerca de la política de preescolar para los niños y de si verdaderamente esta es la mejor forma en la que podemos tratar a nuestros niños, ¿no? Algunos teóricos, como Peter Moss, por ejemplo, incluso nos cuestiona dónde está esta evidencia que nos dice que poner tanta presión a los niños tan jóvenes redunda en un mejor aprendizaje y más tarde en una mejor economía. La respuesta es, no tenemos esa evidencia. No existe esa evidencia. Estamos actuando básicamente bajo la creencia, así lo califica él y algunos otros autores, la creencia de que mientras más pronto empecemos a presionar a los niños en esta carrera competitiva que se tiene en el occidente, pues entonces lo harán mejor. Mientras más pronto aprendan a leer, leerán mejor. Mientras más pronto aprendan a escribir, escribirán mejor. Y esto no es necesariamente así. Lo que nos ha demostrado la investigación es que a veces cuando nosotros forzamos, obligamos a los niños a leer y escribir, bueno, lo pueden hacer un poco como cuando amaestramos a los animalitos de circo a que hagan ciertas cosas que nosotros queremos que hagan, ¿no? Porque las definiciones específicas de qué es escribir, de qué es leer, de qué es hacer cuentas, bueno, no están tan claras, ¿no? O sea, que el niño sepa leer su nombre, que pueda identificar cómo se escribe su nombre, eso no necesariamente es saber leer. ¿Qué es saber leer? Bueno, tenemos varias definiciones. Yo diría que podríamos decir que aprender a leer es aprender a extraer estos significados de la palabra escrita. Y para poder llegar a este punto, los niños tienen que pasar por una serie de fases anteriores que les permitan llegar a esto, ¿no? Entonces, a veces, esta presión que ponemos a los niños produce un resultado que puede ser medido en una prueba, pero que no necesariamente nos está reflejando este proceso interno de comprensión de la lectura. Y por eso tenemos a muchos niños y a muchos jóvenes que están en niveles superiores y tienen deficiencias para la lectura. Pero todavía peor, ¿no? Es la actitud que desarrollan hacia la lectura, hacia la escritura y hacia la escuela como algo que detestan, a lo cual han sido obligados a estar, se sienten sometidos, se sienten presionados y no disfrutan el aprendizaje y no disfrutan la escuela. También porque las escuelas se han convertido en lugares bastante hostiles, pero bueno, dejemos eso por el momento. En el caso de México tenemos algunas condiciones que harían desde mi perspectiva mucho más relevante la educación desde el modelo nórdico. Cuando los niños tienen más tiempo para desarrollar estas habilidades básicas de convivir con los demás, de jugar, bueno, pues hay varias cosas importantes que suceden, ¿no? Particularmente para los niños que vienen de un contexto vulnerable, los niños que tienen poco contacto con otros niños, los cuales cada vez son más frecuentes. Nuestras familias tienden a ser más pequeñas y muchas veces el preescolar tiende a ser el primer lugar en donde los niños pueden empezar a jugar con otros niños, porque ahora que vivimos un poco más aislados, por lo menos en las ciudades, y con todos los peligros que hay alrededor de lo que estamos viviendo, bueno, los niños viven infancias aisladas, cada vez con menos hermanos, cada vez con menos posibilidades de salir a jugar a la calle, de salir a jugar a un parque, de juntarse con otros niños y poder hacer cosas. Entonces, estamos viendo un retroceso en las habilidades cognitivas, en las habilidades sociales que los niños tienen, precisamente por esta falta de interacción con otros niños. Entonces, el preescolar se está convirtiendo en este lugar de mucho mayor importancia de la que tenía cuando nosotros fuimos pequeños y algunos de nosotros acudimos a preescolar. Pero también es importante para los niños que provienen de comunidades indígenas, por ejemplo, en donde el español no es necesariamente el idioma más importante. Ya casi todos tenemos una gran proporción de comunidades indígenas en donde ya la mayor parte de ellos son bilingües.
pero no hay duda de que la mejor forma de aprender a leer y escribir es cuando uno lo aprende en su idioma materno, esto lo tenemos ya bastante conocido, y después ya puede hacer una transición hacia otros idiomas. Aprender a leer y escribir en un segundo idioma, como es el caso para muchos niños indígenas de nuestro país, es muy difícil. Incluso a muchos de nosotros como adultos, pues nos costaría bastante trabajo aprender un segundo lenguaje y particularmente aprender a leer y escribir en un segundo lenguaje. Entonces, cuando les damos un poco más de tiempo para que se puedan adaptar precisamente a las cosas que van a estar haciendo en primaria, pues estamos dándoles esta mayor oportunidad de ser exitosos en el momento en que lo puedan hacer. También es importante para los niños que vienen de familias en donde hay una baja escolaridad, donde los padres tienen una experiencia negativa con las escuelas y luego entonces este apoyo extraescolar que los padres podrían dar a los niños, pues deja a estos niños en mayor desventaja. Incluso en algunos lugares en donde las condiciones pueden ser mejores, encontramos que muchos de los padres, por ejemplo, de mi edad o incluso un poco más jóvenes, digamos ya de 35, 40, 50 años en este momento, puede ser que estén tratando de guiar y de ayudar a que sus niños se integren a una escuela que ya no existe, que es muy distinta a la escuela a donde nosotros asistimos, que es muy distinta, la práctica que tienen las maestras, que es muy distinta, las actividades que tienen las maestras. Y esto también nos lleva precisamente a plantearnos esta necesidad de cómo tenemos que trabajar desde el preescolar, precisamente con los padres, para que comprendan la aproximación pedagógica que habría, cualquiera que ésta sea, en preescolar. Porque muchas de las cosas que pasan, incluso por ejemplo en este momento, es que en el preescolar tenemos proscrito en estos momentos que se enseñe a leer y a escribir, precisamente tratando de evitar forzar a los niños en este sentido. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que para muchos padres no existe esta idea de que en la escuela, y algunas escuelas también, algunas escuelas primarias también tienen esta idea de que para que los niños sean aceptados en ciertas primarias tienen que llegar leyendo, escribiendo y diciendo algunos números. Entonces hay una gran presión precisamente desde parte de los padres hacia los preescolares para que ejerzan, para que implementen estas ideas curriculares que ya no funcionan y que sabemos que no funcionan y que no son oficiales. Pero ahí está la gran presión, ¿no? O en algunos casos, cuando los padres lo aceptan, pues entonces contratan por fuera a maestros que sí les enseñan a leer, que sí les enseñan a escribir, que sí les hagan planas, o los mismos padres se ponen a hacer planas con los niños para que lleguen escribiendo. Entonces, todas estas ideas acerca de qué sucede para entrar al preescolar, pues influyen precisamente en estas ideas que los niños se hacen acerca de la escuela, de la manera en que se tienen que relacionar con los demás. Ya estamos trabajando ya entonces en esta idea de la transición del preescolar a la primaria, en donde se tiene una idea de una primaria bastante rígida y que, bueno, pues no exigiendo estas cosas en los 2 primeros años de la primaria podría ayudar a atenuar, ¿no?, estas malas prácticas. Malas prácticas para la mayoría de los niños. Muchos niños, por supuesto, sí pueden llegar a leer y a escribir antes de entrar a primaria. Sí, esto sucede en todo el mundo y estos niños tienden a ser los niños que viven en ambientes más con más libros, que sus padres tienen mayor nivel educativo, que hay un entendimiento claro de lo que es la educación, hay una valoración por la lectura, pero afrontémoslo, esto no es el caso mayoritario en nuestro país. Luego entonces, algunos de los niños se llevan más tiempo todavía en poder hacerlo, pero lo que parece indicarnos la investigación educativa hasta el momento es que las mejores prácticas para leer y para escribir son aquellas que alientan a los niños dentro de un ambiente que es diseñado para ellos, como este que sucede en los países nórdicos, de ponerles libros, de ponerles varios juegos que tienen que ver con
la necesidad de interactuar con estos símbolos que tienen significados, ¿no? En donde aprendemos a relacionar los significados con estos símbolos, es cuando los niños van descubriendo este sistema, cuando los niños van descubriendo sus propias ideas acerca de lo que es la escritura hasta que en algún momento ellos mismos lo descubren. Y entonces, tal como sucede con los países nórdicos, es el momento en que los niños valoran la lectura y aprenden a quererla, a disfrutarla. Y en parte esto es probablemente lo que hace que los niños de los países nórdicos tengan los mejores índices de comprensión de lectura, del mayor número de libros que leen, y en general el mejor rendimiento académico del mundo cuando lo comparamos con estas pruebas internacionales. Este, entonces, bueno, no nos estaremos convirtiendo en los países nórdicos, pero podemos tener esta aproximación más amigable de los niños que les permita precisamente este inicio a lo que es la escuela y a la transición entre el preescolar y, eh, y precisamente la escuela primaria. Recordemos también que nuestros niños están viviendo un ambiente bastante negativo. Decíamos que, bueno, dada este aislamiento y la falta de otros compañeros en casa, pues tienen menos posibilidades de socialización, pero también en los preescolares, pues ya sabemos que hay algunos simulacros de qué hacer cuando hay balaceras, y las ha habido. Sabemos que ha habido violencia dentro y fuera de las escuelas. Algunas en nuestras investigaciones en México tenemos documentado cómo algunas paredes, como algunos muros de las escuelas han sido tomadas precisamente como paredones en donde mucha gente ha sido masacrada, y los padres se organizan todos los días para el primero que llegue, que les comunique a los demás si se van a poder llevar los niños ese día a la escuela, o es mejor tenerlos en casa porque algo sucedió a la entrada de las escuelas, porque desde el 2009, por ejemplo, nosotros hemos documentado cómo los juegos que los niños experimentan en el jardín de niños tienen que ver con jugar al sicario, jugar al secuestrador, porque son cosas que ellos están viendo, que ellos están viviendo en este ambiente, y que hacen precisamente que esta experiencia escolar sea mucho más difícil que la que es para lo que fue para nosotros. Entonces, estas condiciones de guerra también hacen precisamente que sea más adecuado que nos la tomemos con más calma y que pensemos en el bienestar de los niños. También los niños tienen que desarrollar esta identidad de ser estudiantes. De repente, para nosotros, para los adultos, es muy fácil pensar en las escuelas y qué es lo que hay que hacer en las escuelas. Pero cuando los niños llegan por primera vez a la escuela, no tienen necesariamente estas ideas. Ellos tienen que ir descubriendo de qué se trata, y muchas veces de lo que se trata es de cállate, siéntate y obedece. Y esto hace precisamente que la experiencia educativa se convierta en algo que no es placentero, que no es disfrutable, en donde yo ya no quiero estar, ¿no? Porque no entiendo de qué se trata, porque me tratan mal y porque no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, estos 2 años más tranquilos en términos de disciplina, en términos de control, pueden ser mucho más importantes precisamente para ir recreando estas ideas de bienestar, estas ideas de juego, estas ideas de ir construyéndonos nosotros mismos como en esta identidad de qué significa ser estudiante y cuál es mi papel dentro de la escuela. Y ojalá que este papel de una vez fuera cambiado también en la primaria y no fuera solamente seguir órdenes, cállate, siéntate y obedece, sino una educación mucho más ricas que esa. Sabemos por la investigación también que los niños que más trabajo les cuesta poder integrarse a esta escuela, pues son los niños que provienen de estos contextos indígenas, son los niños que provienen de contextos de pobreza. No olviden que más del 60% de nuestra población actualmente vive en pobreza, y también para los niños migrantes. O sea, en realidad estamos hablando, junto con esto, la proporción de niños que viven en un ambiente de guerra. Bueno, queridos, pues prácticamente toda la niñez de nuestro país se vería beneficiada con estas
medidas. También es importante revalorar el juego libre, ¿no? Hay muchas formas de juego cuando nosotros hablamos de centrar la educación en el juego. Hay algunas aproximaciones al juego que son muy directivas, que consideran de hecho como su punto de partida que los niños no saben jugar y que son los adultos los que les tienen que enseñar a jugar. Bueno, podríamos utilizar algunas de estas aproximaciones siempre y cuando no fueran todo el tiempo. El juego libre es importante porque ayuda a que los niños desarrollen su autonomía, que se organicen ellos mismos, que utilicen un lenguaje imaginativo, que utilicen un lenguaje planeador, que utilicen un lenguaje para negociar con los otros niños cómo vamos a jugar, cuáles son las reglas, cómo las respetamos. Se autorregulan igualmente, aprenden a interactuar con otros niños, aprenden a elaborar las reglas, aprenden a entender que hay reglas y que hay que seguirlas, aprenden a resolver conflictos, aprenden a evaluar la planeación que ellos mismos han hecho de sus actividades, aprenden a hacer modificaciones a los proyectos que han iniciado ellos mismos. Entonces hay muchas posibilidades de aprendizaje muy importantes que se puedan realizar a través del juego libre. Y si a esto le agregamos en algunas ocasiones un juego un poco más participativo donde haya algunos otros adultos y ojalá no siempre directivos, restringamos esta parte de la dirección y de decir de que los adultos les digan a los niños absolutamente todo lo que tienen que hacer. Bueno, pues están estas posibilidades de ir enriqueciendo el juego con nuevo vocabulario, con nuevas posibilidades de hacer las cosas de una manera más sofisticada, de proveer de oportunidades para reflexionar acerca de lo que sucedió en el juego, siempre y cuando esto no se convierta en un currículum prescriptivo en donde el adulto se convierte en el protagonista de la educación preescolar. Los niños tienen que seguir siendo los protagonistas. Sí es necesaria la disciplina, por supuesto, y la obediencia, pero como parte de las condiciones, no como fines de la educación. El fin de la educación no puede ser que los niños aprendan a obedecer, sino que los niños aprendan a autorregularse para hacer de estos espacios y estas oportunidades algo valioso. Muy bien. Bueno, pues estas son algunas de las ideas para empezar a darle significado y para poder empezar a darle eh, alguna buena valía, que puede haber muchísima en esta iniciativa de tomársela con calma en los primeros 2 años en la primaria. Lo único que me queda por agregar, ahora que ya ha desaparecido el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es que contamos con muy poca información acerca de lo que sucedía en el preescolar. Si ustedes buscan en el acervo que tenía este instituto, apenas tenemos 7 publicaciones que se relacionan al preescolar, mucho de esto basado en la prueba Scale, pero en realidad no hubo una evaluación de esta política educativa, en realidad nunca hubo una reflexión acerca de los derechos de los niños y cómo el preescolar podría o no haber ayudado a implementar y hacer real estos derechos. Es muy pobre en realidad la información que tenemos acerca de educación preescolar, entonces necesitamos mucho más investigación, no solamente desde este enfoque que el INE tenía, sino también hay que empezar a explorar otras cosas acerca, por ejemplo, del juego, acerca de los aprendizajes, de las comunidades indígenas, de los niños que viven en pobreza, cosas que no fueron tocadas y que siguen siendo importantes. Bueno, muy bien, pues mil gracias por su atención y nos vemos en la próxima.